siempre yo digo que a mí me funciona más como pregunta. Es como pensemos sobre el colonialismo, tener más presencia en el mundo, tener más exposición, y una película que se va a estrenar en 24 países en cine. Felipe Gálvez, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Director de Los Colonos, que aquí en Estados Unidos se ha traducido como The Settlers. La película... estaba leyendo, bueno, la vi hace ya un mes cuando la presentasteis aquí en Nueva York, pero todavía la tengo fresca porque es una película tan impactante, tan fuerte, incluso a momentos se hace difícil de ver por la... tan gráficas son algunas imágenes y porque te hace pensar mucho, ¿no? Estaba leyendo que la han definido como un western visceral y visionario anticolonialista. A ver si, Felipe, me puedes explicar un poco qué quiere decir todo eso. Sí, yo creo que a mí me acomodan todas esas definiciones. Creo que traté de que sea una película que sea visceral, ponte tú, que uno que se sienta en Tierra del Fuego, por ejemplo. Que uno cuando viaja, cuando el personaje hacen el viaje, uno sienta que está atravesando esas tierras con ellos. Que el espectador es un viajero más, que sienta el viento, que ojalá sienta frío, que el sonido te traspase el sentimiento de estar ahí. Por ejemplo, Tierra del Fuego es un lugar hermoso y los paisajes son hermosos, pero estar ahí no es tan hermoso porque es muy inhóspito. Entonces tratamos de que con el sonido se sintiera esa agresividad, esa violencia en el territorio. Al mismo tiempo, Segundo, que es uno de los protagonistas de la película, es un personaje que observa y que es su primer viaje, que es su primera vez participando en matanza. Y en ese sentido el espectador va haciendo el viaje al mismo tiempo que ese personaje, va viajando con Segundo, se va enterando de las cosas casi al mismo nivel, al mismo tiempo que Segundo. Y eso sería lo visceral, yo creo, que tiene la película, de sentirse estar ahí, de tratar de transmitir la idea de la experiencia de estar viajando y de pensar cómo esos personajes piensan en esa época, de tratar de trasladarte hasta esa época, tratar no de pensar la película desde un hoy. Los personajes no viven, son personajes que tratan de vivir en ese tiempo y de hablar con esa crudeza de ese tiempo. En ese tiempo nadie cuestionaba esta idea de matar a indígenas. Ni siquiera no habían intelectuales que lo cuestionaran, no habían políticos que lo cuestionaran. O sea, los científicos abrían sus cuerpos para saber si sus cerebros eran iguales a los de los humanos. Entonces, y no estamos hablando de hace tanto, ¿no? Porque la película nos sitúa en Tierra de Fuego, que principios del siglo XX o finales del XIX. Sí, sí. Y en ese sentido, como que más que anticolonialista, es como que quiere mostrar el colonialismo. Entonces, que quiere reflexionar. La película siempre yo digo que a mí me funciona más como pregunta. Es como pensemos sobre el colonialismo, y conversemos de esto, y también pensemos que los países sudamericanos no solamente fueron colonizados, porque justamente la película lo que trata es como los países sudamericanos, muchos hablamos y nos vemos como países que fuimos colonizados y después nos independizamos. Esa sería la historia, un poco, y se salta esta parte cuando fuimos colonizadores en esas tierras. Entonces, creo que los sudamericanos en general nos tendemos a identificar con haber sido colonizados por los europeos, los americanos en general, y no como vernos colonos. Entonces, como que esta película lo que trata es circular sobre esa ambigüedad de haber sido colonizados, pero también haber sido colonizadores, y de que reflexionemos sobre eso también, de que nosotros también fuimos colonizadores, y es bueno hablar de ese tema también. ¿Y cómo se ha recibido allá en Chile? Porque lo que estás diciendo, ¿no? Es una película muy crítica con el mito nacional del país. Mira, se estrena el 18 de enero, se estrena en 5 días más en Chile, se estrena... Y yo creo que va a ser bien recibida. Hasta ahora se ha mostrado en festivales en Chile, en todo el mundo que he viajado con la película, siempre está lleno de chilenos en la sala, y siempre hay una súper buena recepción. Los Selnam y este genocidio, un tema que a los chilenos les interesa. Hay que pensar que solo hace 4 meses el Estado chileno reconoció el genocidio al pueblo Selnam recientemente, y yo creo que el país está como conectado con el tema. Entonces tiene ganas de verla. Es una película que a mí siempre, como tú me mencionas, esta crítica, y otra crítica que dice que esta es una película de mensaje sin mensaje, y a mí esa crítica me identifica, porque creo que es una película que es crítica,
pero que, como tú dices, le exige mucho al espectador, te hace pensar, y eres tú el que tiene que decir cómo se siente con esta película. La película termina con una pregunta, la pregunta es abierta, hay gente que puede ser que quizás va a querer defender lo que sucedió, gente que puede cuestionarla, gente que dice que lo que estoy hablando es evidente, que no, que como que casi que estuviera queriendo descubrir la rueda cuando la rueda ya era redonda hace rato. Y justamente a mí lo que me interesa es esa conversación que se puede generar en torno a la película. Y bueno, tienes 41 años, creo que es 40, recién cumplido, los cumplí recién. Muy joven. Tu primera película como director, ¿verdad? Mi primera película como director, sí, mi primer largometraje. Y bueno, está teniendo mucho impacto ya, incluso antes de estrenarse. Fue la película elegida por Chile como candidata a Mejor Película Internacional en los Oscars, aunque desgraciadamente no entró en la lista corta, ¿no? Sí. Pero creo que hay que darte la enhorabuena, y no sé cómo lo has recibido eso, todo este proceso, porque además sé que has estado acá en Estados Unidos presentando la película. ¿Cómo ha sido todos estos últimos meses para ti? Ha sido espectacular porque al final de cuentas mi primera película, yo era montajista, trabajé de montajista 15 años, nunca había estado mucho tiempo en un set, entonces ha sido una experiencia bastante completa, la idea de hacer una película que es bastante ambiciosa, que es grande, entender cómo funciona el cine desde distintas perspectivas. Me tocó exponerme a hacer esta película como con un gran equipo, éramos a veces 100 personas en el set, aprendí a trabajar, aprendí a dirigir, a finalizarla, la estrenamos en el Festival de Cannes, en Cierta Mirada. Eso tuvo una repercusión grande en la película, como tú dices, tuvo el FIPRESI, después como la Academia Chilena, que es como un grupo de votantes de 400 personas, que son la gente de la industria, directores, decidió que sea la película que representa a Chile en los Oscars. Viajé a Estados Unidos, como tú dices, la mostré, entonces es bonito que con una primera película veo el lado positivo, que es poder conocer tantas caras y tantas como distintas caras de la industria. Entonces para mí ha sido un aprendizaje increíble. La película, si bien no llegó al shortlist, esto le permitió difundirse más, tener más presencia en Estados Unidos, tener más presencia en el mundo, tener más exposición, y una película que se va a estrenar en 24 países en cine. ¿Se entiende? O sea, está teniendo una salida a sala de cinearte, o no es una película que solamente hasta ahora sea de festivales, es una película que yo digo que como que es un virus que se está expandiendo. Yo estoy feliz, como que Los Colonos desde que se estrenó en Cannes, es como yo tengo una relación como si fuera un hijo, ¿no? Pero se fue al tiro de la casa, ¿se entiende? Es como que nació y se independizó automáticamente. Y lo que yo he hecho es seguir la película y ir conociendo todo esto, todas estas caras que tiene la industria, que para mí es muy atractivo. O sea, ha sido un aprendizaje tremendo. Y sabes que me impactó también el cartel con la oreja, que además ganó un concurso de carteles en España que organizó allá Cinemanía. ¿Sabes de dónde viene la idea de ese cartel? Que también me parece que además es muy gráfico también, va mucho con la imagen de la película. El cartel chileno, es un cartel que hicimos nosotros como teaser de la película. Y bueno, a los Selnan se les cortaba la oreja, esa mancha de sangre es un poco la isla de Tierra del Fuego, si uno la ve es como un poco la isla, y de hecho hay un secreto que hay mucha gente quizás porque no le presta tanta atención. Si uno mira la parte de arriba está el perfil de Menéndez, de Alfredo Castro, y si uno mira abajo están los 3 caballos, los 3 jinetes bajando por la isla, la mancha de sangre, son 3 pequeñitos. Entonces, un poco la historia de Chile siempre ocupa eufemismos, ¿no? Como yo siempre está llena de eufemismos, y me parecía interesante mostrar la oreja. O sea, la película habla de este genocidio, se pagaba 1 libra esterlina por cada oreja cortada, y me parece que es una imagen como que genera interés, que dialoga con los títulos, que dialoga también ese rojo fuerte, dialoga con los títulos de la película, y dialoga también con esta idea de western, de estos como afiches de los 70, del nuevo cine latinoamericano, pero también de los spaghetti western. Entonces fue pensado como un afiche teaser, ¿no? Como una primera imagen, también para llamar la atención, para
Hay que pensar que también, como tú dices, yo cuando pienso en mi ópera prima, y hemos también hecho grandes esfuerzos por aparecer en el mapa, por mostrarnos y porque la gente nos conozca. Y es una provocación. La película a veces le gusta provocar, así que... Y la película obviamente está basada en personajes reales, también pones algunos personajes de ficción creados, ¿verdad? ¿Cómo fue cómo llegaste a la conclusión de que tenías que mezclar un poco personajes históricos con algunos elementos de ficción? La película, claro, José Menéndez es un personaje real, el Chancho Colorado es un personaje real, la Tierra del Fuego es una tierra que fue un territorio ovejero, José Menéndez era el dueño de esas tierras, Maglina era su capataz, pero lo mezclamos como con la ficción, con el cine, ¿no? La idea de la película también es como no solamente hablar sobre este genocidio, sino también como del cine, de qué lugar ocupa el cine en los procesos de colonización, de qué lugar ocupa el cine a la hora de escribir la historia oficial, como la capacidad que tiene el cine de reescribir la historia, la capacidad que tiene el cine de distorsionar, más que a veces de representar la realidad, y cómo puede ayudar a distorsionarla, cómo puede borrar parte. Cuando uno ve cine de los inicios de las naciones sudamericanas, no va a encontrar muchos indígenas, o sea, como que o sea, es una decisión, yo soy montajista, entonces entiendo perfectamente lo que es borrar escena. Entonces es una película que lo que hace mucho es como su tema principal es justamente hablar de cómo nacen las naciones, de cómo se escribe la historia oficial y de cómo se reescribe también, de cuáles son los mecanismos de escritura, y también está esa frase muy popular, ¿no? De cómo la historia la escriben los vencedores, pero también la historia la cuenta quien tiene la cámara. Entonces el cine ahí tiene un rol, cumplió un rol en todo el siglo XX en los procesos de colonización. Muy interesante eso también, sí. Y bueno, ¿qué es lo siguiente para ti? ¿Que estás ya trabajando en algún otro proyecto? Porque ha sido como ha tenido tanto impacto ¿en qué estás ahora? Mira, fui seleccionado en la residencia de San Sebastián, ¿no? En el festival, la de Tabacalera ahora. Me voy a ir a instalar allá marzo y abril para escribir mi nueva película. Que yo digo que a mí me gustó infiltrarme en el western en esta película. Ahora me quiero infiltrar en una película más bien espionaje, que yo encuentro que el cowboy es como el héroe que reemplaza al soldado, ¿no? Al soldado militar del siglo XIX. Después aparece el cowboy que vendría a ser el héroe de, yo diría, hasta el fines de la Segunda Guerra Mundial, y con la llegada de la Guerra Fría aparece más la figura del espía, ¿no? Que viene a ocupar ese rol heroico. Y a mí me gusta la idea de cuestionar estas construcciones de héroe. Entonces ahora quiero hacer una película de espionaje, de otra, yo digo, página no borrada de la historia de Chile, sino una página como que está tachada y que está llena de vacío, y que es el juicio a Pinochet en Londres, una película que narra el juicio a Pinochet en Londres desde el punto de vista de la defensa, no desde el punto de vista de las personas que lo defendieron, y de cuáles fueron todos los mecanismos que se activaron para que en definitiva fuera liberado. Suena muy bien. Muchas gracias por este rato, Felipe. Enhorabuena por Los Colonos y nada, hasta la próxima. Muchas gracias. Chao.